Buenas tardes, soy Everett Estrella, pertenezco al Centro de Psicoanálisis Puncaba y el día de hoy trabajaremos con el texto de El malestar en la cultura, el cual Freud elaboró en el tomo 21. Para poder hablar sobre el malestar en la cultura, primero tendríamos que saber qué es la cultura, cómo se forma, qué sucedió para que un malestar se instaure en ella y cuál es el malestar en la cultura. Ahora bien, el saber cómo se formó considero que es un poco más sencillo que saber qué es. Podríamos decir entonces que ésta se formó a partir del tabú al incesto y al parricidio, lo cual estructura al conjunto de personas en la ley de la exogamia o endogamia, produciendo la estructura del parentesco y del intercambio tributario en la mayoría de los casos. Una vez que sabemos cómo se conformó la cultura, es pertinente saber qué es, y esto es una de las cosas más complicadas de explicar, ya que, aunque la mayoría de las culturas se formaron de forma similar, cada una es independiente a otra, por lo cual no podemos decir que la cultura A es igual que la cultura B, pero sí podemos encontrar ciertos comunes denominadores, que nos orientan a saber qué es la cultura. En primera instancia, es la diferenciación que acabamos de mencionar, debido a que si todas fueran iguales, sería lo mismo a que ninguna existiera. Por lo tanto, el saber que existe una diferencia de pensar, de convivir y demás, marca principalmente la cultura. Esta diferencia se establece por otros aspectos que nos dicen que es una cultura, como lo son el conjunto de valores, costumbres, tradiciones y técnicas para distintas cosas. Toda esta explicación, somera y breve, es para poder llegar al eje central de nuestro interés, el malestar en la cultura. ¿Qué es lo que sucedió para que un malestar se instaurara? La respuesta es un tanto simple, pero todo lo que esto conlleva es lo que complica su entendimiento. En primera instancia, el lenguaje es el malestar que se instaura. Sin embargo, es donde viene la mayor complicación, porque si no fuera por el lenguaje, no habría cultura, y sin cultura no hay lenguaje. Entonces, ¿el malestar en la cultura es la cultura misma? Desde mi perspectiva diría que no, sino lo que las personas hacen con y de la cultura. Es decir, hay ciertas costumbres y tradiciones que afectan a esta. Un ejemplo es la religión. Existe un juicio universal en las personas, por el cual le dan más valor a las cosas banales, como la riqueza, el éxito y el poder, que a las cosas importantes, los valores de la vida. Esto es producto del cuestionamiento que se hacen respecto a sus nociones de deseo, las cuales tienen efecto en el pensar y el obrar de estas personas. Es aquí donde entra la religión, ya que ésta determina mucho del pensar y del obrar de las personas. Aquellas personas que son creyentes y devotas afirman que es un sentimiento oceánico, el que experimentan. Sin embargo, las personas que no son creyentes experimentan otra cosa, la certeza que produce el sentimiento del sí mismo o del yo propio. Este sentimiento yoico se va construyendo con el tiempo, al igual que el sentimiento oceánico. Y mientras esto sucede, aquel que nace aún no distingue su yo del mundo exterior, por lo cual debe aprender a hacer esta escisión para luego poder ir construyendo este sentimiento yoico. Al reconocer una afuera, o sea, el mundo exterior, se produce un displacer, y el yo siempre está en busca del placer. Esto sucede en las primeras semanas de vida, cuando tiene hambre y llega un objeto extraño de afuera a colmar esa necesidad. Si pudiésemos alimentarnos por nuestra cuenta, desde los primeros momentos no se fundaría el yo, ya que al igual que la cultura, para diferenciarse de otra debe de haber una distinción, y el yo se estructura a partir de que reconoce que hay algo que no es él, y que le viene de afuera, para satisfacer sus necesidades y liquidar ese displacer. Entonces, este displacer es el que origina al yo, y el objeto, el seno materno, que lo llena de placer que viene de afuera, acentuando el principio de realidad, en el que el yo logra percibir de cierta manera que existe algo más que él. El principio de realidad produce una defensa contra el displacer que viene de forma interna, las necesidades del yo, o externa, perturbaciones con que esto podemos notar que el yo es efecto del mundo circundante. Para entender entonces cómo se forma el yo,
debemos entender cómo funciona el principio del placer y cómo es que este está estrechamente ligado a la creación de la cultura. Ya una vez habiendo definido que al momento del nacimiento de este yo, cree que todo es él, hasta que presenta su primera necesidad y no la puede colmar hasta que llega un otro a satisfacer este. Es cuando entra el principio del placer y el principio de realidad. Entran en acción, no es una sin la otra, sino que son conjuntas. Cuando un otro calma la necesidad de este yo, recién ingresado al mundo, deja una marca, la cual el yo siempre estará buscando infinitamente sin poder encontrarla nunca, la cual conoceremos como huella némica. Una vez que la huella némica quede instaurada, es en ese momento en el que el yo se encuentra con el principio de realidad, el cual, como ya establecimos, es cuando el yo se da cuenta de que existe un otro. Ahora bien, ¿cuál es la relación del principio del placer y de la cultura? Que el principio del placer instaura la cultura. Pero, ¿qué no habíamos dicho que la cultura se forma a partir del tabú al incesto y al parricidio y lo que esto propiciaba? Sí, pero tanto el tabú al incesto como el parricidio son efectos del principio del placer. Y esta relación es más sencilla de entenderla si partimos del complejo de Edipo, en correlación con la ley del exogamia. Aquí entra el mito del parricidio, en el que se da muerte al padre para poder tener acceso a las mujeres de este. La primera es que tomar el lugar del padre es imposible, ya que jamás se será el padre, y el pretender tomar ese lugar es imaginario. Aquel que lo toma puede de igual forma ser asesinado. Y la segunda, existe un tipo de culpa, al saber que no era eso lo que se necesitaba para poder tener acceso a las mujeres, y por lo tanto se respeta su lugar honrando su fallecimiento. Por lo cual es necesario que se cumpla la ley del exogamia, para así poder caer en cuenta del principio de realidad, en el cual se diferencia a uno de otro, con el fin de saber que siempre existirá un displacer y que para que éste se reduzca se necesita de un otro, y ese otro pertenece a otro clan. ¿Cómo es que nos desviamos de la alimentación de un yo en el que se necesita de un objeto externo para satisfacer sus necesidades al complejo de Edipo? Es que para llegar a la alimentación de ese yo es necesario que se cumpla el complejo de Edipo para el nacimiento de este, ya que si no jamás habría una cultura A ni una cultura B. Todo quedaría dentro de la cultura A, con tendencia a extinguirse, porque el mito del parricidio sería verdad y la cultura entera desaparecería. Pero ahora, ¿dónde entra el lenguaje en esta ecuación? Toda esta ecuación es gracias al lenguaje. No podría haber ni principio de placer, ni principio de realidad, ni huella anémica, ni cultura, si no fuese por el lenguaje. Es por el lenguaje que podemos decir que el yo existe. Entonces, y aquí les hago una pregunta, ¿el malestar en la cultura es el lenguaje? Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Como les mencioné, la referencia es El malestar en la cultura, el cual se encuentra en el tomo 21. Y cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan respecto a lo que hemos y estaremos haciendo acá es bien recibida. De igual forma les proporcionamos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y hasta la próxima.